de este tipo de población lo que hace es que intenta limitar para poder sujetarlo, ¿no? Javi, cambiamos un poco el tercio, entramos en la contextualización, hemos visto el sujeto con obesidad, ¿no? Ya no vuelvo a decir el sujeto obeso, el sujeto con obesidad. Te vuelvo a hacer una pregunta que vamos a responder con muchos asteriscos, ¿no? Vale. ¿Cuál es el mejor entrenamiento para el sujeto con obesidad? Pues asteriscos. Defíneme tus 10 años de trabajo en 2 minutos. Pues mira, esto yo se lo digo a la persona, a los entrenadores, tenéis que estar tranquilos, porque sigo diciendo, ya se ha visto en muchos artículos que hay una gran variedad de entrenamientos que consiguen modificar la composición corporal junto con una buena alimentación. Es decir, que en el fondo, cuando se mantienen el tiempo y se adhieren, consiguen perder peso. Ahora, ¿cuál es el mejor para cada persona? Ese es nuestro papel. Es decir, Bruno, nuestro papel es, tú imagínate que tienes un clavo y en vez de darte un martillo te doy una taladradora. ¿Qué haces con eso? No haces nada. ¿La taladradora es mala? No, no es mala. Sirve para hacer un agujero, pero no sirve para clavar un clavo. Es decir, esto es lo mismo que un HIIT o un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de hipoxia intermitente más fuerza. Es decir, todos son herramientas. ¿Son malas? No, tienen que servir para lo que tienen que servir. Que tú tienes una persona que que tiene la capacidad para poder hacer un entrenamiento de alta intensidad. Oye, tienes que saber que la ciencia te dice que con entrenamientos desde 6 semanas vas a conseguir mejoras interesantes en consumo de oxígeno e incluso no vas a perder fuerza. Hacer, pues eso, yo qué sé, zumba, pues le tienes que intentar explicar que tiene que hacer zumba a lo largo de la semana 2 veces, pero que al menos un día de entrenamiento contigo, uno, tiene que hacer fuerza. Entonces, que siga haciendo zumba, que sabemos que a lo mejor pues no le está sirviendo tampoco para mucho, ¿vale? Aunque, bueno, ya hay estudios con asterisco, pero sí que hay un entrenamiento que yo sé que ese sí que se ha demostrado que es bueno y que va a mejorarle mucho en temas de salud, y ese tiene que hacerle conmigo, que es el de la fuerza. Entonces, negocias con la persona, con el cliente, ¿vale? Tú haces eso, pero hay uno que mínimo me tienes que intentar confiar en mí para que hagamos esto que te va a venir bien. Claro. Entonces, ¿él lo acepta o no lo acepta? El mejor entrenamiento, al fin y al cabo, va a ser el que se pueda hacer, punto número 1, y el que tenga la mayor posibilidad de que le demos continuidad en el tiempo. Y eso es, que haya seguridad, que no se lesione, es decir, que la persona no se lesione, porque si se lesiona no viene, que haya adherencia y que luego genere efectos metabólicos. Significa que si hemos evaluado y esa persona necesita un entrenamiento de fuerza, que necesita un componente de resistencia o potencia anaeróbica o algo de eso, pues oye, vamos a entrenar un entrenamiento de alta intensidad. Que necesita, que no se puede mover, es decir, que no puedo mover a la persona porque tiene 140 kilos, totalmente sedentaria, pues oye, vamos a empezar imagínate, con una hipoxia intermitente más alimentación, siempre que el médico lo acepte, y vamos a bajar 10 kilos en un tiempo determinado y a partir de ahí vamos a proponer un entrenamiento. Claro, ¿sabes? Claro. En condiciones. Y durante ese tiempo podemos trabajar en eslabones débiles, tobillos, rodillas, caderas, que no necesitan una carga tan alta. Que siempre pueden estar presentes en ese sentido. Javi, nos plantea Cristina una pregunta, ¿no? Nos dice, al igual que podemos trabajar en el concepto de las patologías cuando hay una prescripción para una operación, en este caso una cirugía bariátrica, ¿cuál es el margen de mejora con cambios de hábito de entrenamiento y alimentación en una persona que tiene una indicación ya médica para la cirugía bariátrica? Pero no he entendido bien la pregunta, Bruno. ¿Cuál es el margen de mejora? Yo creo que quiere estar haciendo referencia a si podemos llegar a evitarla o la cirugía. Proceso... Sí. La cirugía. En algunos casos se podría evitar, en otras no, porque ya hay mucha gente que está esperando en cirugía bariátrica, ya está en una situación bastante compleja. Entonces, mi recomendación ahí es que cuando hay una cirugía bariátrica, lo que hemos visto es que luego hay unos condicionantes fisiológicos, es decir, entre ellos una pérdida de masa muscular o, como siempre digo, a lo mejor no es la masa muscular lo que se pierde tanto, sino la funcionalidad de ese músculo.
¿vale? Entonces, esto es lo mismo que en rehabilitación cuando hay una lesión. Yo me voy a operar de una rodilla, yo intentaría trabajar la fuerza, todo lo que pueda, todo, hasta subir a los niveles más altos, para que cuando me operen, que yo sé que voy a bajar, no baje desde aquí, sino que baje desde aquí. Claro. Entonces, ¿puede evitar una cirugía bariátrica? En algunos casos a lo mejor puede, pero en muchos no sé hasta qué punto podría llegar. Es decir, tendrían que ser programas muy largos y que la persona lo acepte. Es decir, vamos a trabajar 3 años y en 3 años te diría, pues sí, es posible porque podemos hacer una buena progresión. Si me dices que en 3 meses o en 6, te diría que casi que no. Claro, porque probablemente nosotros tengamos en nuestra cabeza que la carcasa. Evitar Claro. la cirugía es la carcasa, pero realmente tenemos que ir más allá y creo que con esto respondemos la pregunta de Cristina, es que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces necesitamos mucho tiempo para entender que de alguna forma podemos intentar revertir la situación en alguna medida, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú piensas que una persona que no ha hecho nunca ejercicio, que va a hacer una cirugía bariátrica, realmente, y ahora se empieza a entender por parte también de la parte más médica, sobre todo endocrinos, que entienden que el músculo esquelético es un órgano endocrino que también está mandando señales y que por lo tanto nuestro papel como entrenadores es fundamental. Es decir, el Claro, médico no se va a poner a entrenar. Es decir, el médico lo que tiene que decir es, oye, trabaja la fuerza y trabaja para que cuando se opere esta persona tenga los mejores resultados que podamos tener. Entonces, sin duda. oye, pues ya está, vamos a entrenar fuerza, lo que podamos a entrenar fuerza con ellos, que muchas veces se va a poder solo con gomas y otras veces voy a poder utilizar una barra, ¿sabes? Claro, claro. Javi, planteando ya un concepto más asociado, teniendo en cuenta que nosotros desde el ámbito del entrenamiento vemos la alimentación, estos mitos y realidades del déficit calórico, del balance energético, añadimos aquí el concepto proteína, mezclamos un poco esas dos preguntas. Vale, pues mira, sí, el balance energético, pues bueno, pues siempre nos han enseñado, simplificando demasiado, que esto es una ingesta menos pues un gasto, ¿no? Es decir, lo que yo como, pues le resto lo que yo estoy gastando. ¿Que gasto más de lo que ingiero? Pues pierdo peso. Que no, pues esa es la balanza. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, Que en esta balanza, pues hombre, cuando ya te adentras un poquito más, pues tienes unos componentes que son importantes. Por eso yo digo que hay que conocer un poco la profundidad de esas cosas. Está claro que eso es simplificar al máximo. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace la gente es, ¿vale? Una persona con obesidad que está a lo mejor teniendo una dieta de 3.000 kilocalorías, le baja a una dieta de 1.200. Y entonces, o de menos, o de 1.000 kilocalorías. Y entonces, con un poquito de ejercicio que haga, más lo que se mueva, ya está con 1.500 kilocalorías. ujú, Entonces, ujú, ya está en ese déficit y va a perder peso. Vale, perfecto, pero está perdiendo peso, está perdiendo masa muscular, está teniendo un exceso de nutrientes para las necesidades que tenía antes. Y yo siempre digo la misma pregunta, ¿vosotros os creéis que la fisiología interna del cuerpo no va a responder? Es decir, que va a perder peso, va a bajar masa muscular, pero eso es una situación de riesgo para el cuerpo. Es decir, el cuerpo lo va a notar como una situación de riesgo. ¿Qué ocurre si antes estaba comiendo 3.500 kilocalorías y ahora le meto 1.000? Oye, tienes que responder a esta situación. Si esa persona que tiene obesidad ya está en una situación metabólicamente mala, pues oye, a lo mejor podemos pensar que le estamos añadiendo otro factor de estrés, otro estresor más, porque a lo mejor sería más interesante mantenerlo en el tiempo más cortito, pero de alguna manera más continuado, que la persona acepte que tiene que estar más tiempo. Pero bueno, es el mercado de las dietas rápidas, pues, y de los entrenamientos rápidos, que nosotros lo claro, hemos vivido, claro, es lo hemos decir, que lo hemos vivido. vivido, pues oye, pierde peso de manera rápida y sin esfuerzo. Bueno, pues eso va a seguir siempre, siempre, siempre. Yo estoy convencido de que va a estar siempre, porque vende mucho, porque está muy dentro de nuestro cerebro el Claro. querer las cosas rápidas y más ahora. Entonces, cualquier De, cosa que salga y te diga, con este entrenamiento vas a quemar 3.000 kilocalorías. Pues sí, pues vamos a tener que luchar contra ello. ¿Cómo? Con con estudiando, educación. formándote,
especializándote, educando a la población, Claro, claro. con gente que salga más en la televisión, que esté más en las redes, que a veces nos cuesta estar en las redes, pero tenemos que intentar estar porque en el fondo intentamos mandar un mensaje diferente al que solo te dice te hago un plan de alimentación y nutrición en 3 meses y vas a perder 20 kilos. Bueno, pues esa persona yo creo que no te está cuidando Claro, claro. De porque hecho, no tenemos sabes si 20 aquí, kilos a ti te sirven. claro, claro. De hecho, tenemos aquí probablemente gente del ámbito sanitario que nos dicen, ¿no? Que a raíz de a raíz de la pregunta que hacíamos antes de la operación, pues probablemente haya una mala adherencia de los pacientes o incluso que después de la operación nos dicen que muchos de ellos se ven mejor y no entienden la necesidad del entrenamiento y por eso cuesta seguir trabajando con ellos, ¿no? Claro, pero es una parte de educación, es decir, ellos no entienden, ellos se ven, como hemos vendido tanto la carcasa, ellos la carcasa la ven bien, pero no entienden lo que está ocurriendo internamente y nosotros como profesionales tampoco estamos haciendo el esfuerzo por explicárselo. Al final esto es un cambio. Ellos lo que están haciendo es que están poniéndose Ujú. otro cuerpo específico, pero ese mantenimiento del peso no lo entienden todavía. No están en la fase de entender que tienen Claro, que hacerlo. Entonces, claro, tiene que haber un claro, trabajo por claro. parte de psicólogos muy interesante que lo hacen. Es decir, que yo lo conozco personas que trabajan en fases previas a la cirugía bariátrica que ya se debería empezar a trabajar, que se empezaría a trabajar con formatos educacionales que generan mucha adherencia además, ¿eh? Grupos de trabajo, esto siempre lo digo, yo por ejemplo yo también he estudiado mucho el CrossFit. El CrossFit me llama mucho la atención, pero no tanto por lo que es el propio entrenamiento que me gusta, o sea, el trasfondo me gusta porque trabaja todas las capacidades físicas, El no me gusta concepto cómo. tribu, ¿no? Sí, no, el concepto tribu me fascina, tío. O sea, es una cosa que han conseguido hacer y que creo que es para estudiar y para conseguir llevarlo a la patología. Es decir, llegarlo Claro. a una fibromialgia, llevarlo al cáncer, llevarlo a la obesidad, llevarlo yo qué sé, como estuviste con Sonsoles el otro día, generar comunidad. Una comunidad Claro, que entienda por qué hace las cosas, una comunidad que sepa por qué se tiene que cuidar, una comunidad que haga las cosas bien, no obsesionándose, no ser secta, pero sí ser comunidad, ¿sabes? sí, sí, no, no, Difícil. me parece súper interesante y además la gente incluso eso lo entiende como una manera de vida, ¿no? Y qué más que Sí, entender que eres un sujeto obeso y esa es tu manera de vida, ¿no? Trabajar claro. constantemente sobre ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Javi, claro, la obesidad es muy negativa. claro, claro, Mola claro, mucho más ser crossfitter que ser una persona con obesidad, ¿sabes? Entonces, claro, claro, el ya, 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 concepto ya. tiene que cambiar, tenemos que trabajar para que la gente de alguna manera sienta que puede hacerlo. Te voy planteando unas preguntitas, Javi, que vamos Sí. entrando ya en el budo final de nuestra sesión. Dani Moreno nos plantea la masa muscular, ¿no? Algo súper importante, pero que se descontrola con la alimentación. ¿Qué solución nos darías en este caso, Javier? Pues mira, a mí ahí hay una cosa que también me llama mucho la atención y que no lo he comentado antes, pero es en la misma línea. Si nosotros de alguna manera entendemos que tenemos que trabajar la fuerza y tenemos que mejorar esa fuerza y hacemos una dieta restrictiva, la masa muscular va a descender también. O sea, sí o sí, siempre, en cualquier programa de pérdida de peso, baja. Si no, le dedicamos 2 puntos clave, el entrenamiento de fuerza correcto y la Ujú, ingesta correcta. Es decir, a lo mejor es más interesante bajar de 3.000 a 2.000 kilocalorías, cambiar lo que es la cantidad y calidad de la alimentación, es decir, ujú. observar qué es lo que está comiendo, cambiarle tipo de fibras, vegetales, etcétera, etcétera, y una ingesta correcta de proteína, que mucha gente sigue diciendo, pero ¿cómo va a tomar tanta proteína? ¿Cómo va Pues que sí, que va a hacer un entrenamiento de fuerza, que vamos a intentar llevar a esta intensidad, que las ingestas a lo mejor de proteínas que está haciendo no son las adecuadas, pues Ujú. para eso, un buen endocrino que esté abierto, flexible ante eso, que esté bien formado, sobre todo en temas de entrenamiento, o Ujú. un nutricionista, me da igual, endocrino o nutricionista, y que el componente de fuerza sea el adecuado. Es decir, que Claro, claro, o buscamos fuerza máxima o potencia o buscamos hipertrofia, pero alguna de las dos cosas vamos a intentar encontrar. claro. De hecho, te enlazo con la siguiente pregunta que nos pone Dani López PT.
cuál es el ratio, si lo existe, ideal entre el trabajo de fuerza y cardio en un programa de sujetos con obesidad, si lo podríamos definir a lo mejor en porcentaje, y te lo enlazo con la siguiente pregunta de Lau Llorente. En pacientes con cirugía posbariátrica, ¿qué Sí. opinas del concepto tumba metabólica? ¿No? Me he encontrado muchos pacientes con restricción calórica brutal y se estancan aún con entrenamiento. Te dejo esas dos líneas, que es un poco las que vamos a recibir, y acabamos con una última que te voy a formular yo. Vale. A ver, tema de entrenamiento combinado o qué tengo que hacer aeróbico o entrenamiento de resistencia, mejor que de aeróbico, de resistencia y entrenamiento de fuerza. Pues te sigo diciendo, depende. Para mí la base es la fuerza. Es decir, si se puede, fuerza. Que no se puede, es lo que te decía. Nosotros en el estudio que hicimos con personas con obesidad, el entrenamiento combinado, el que combinaba la fuerza con el entrenamiento aeróbico al 50%, Uh-huh. tuvo las mejores mejoras en cuanto a composición corporal, pero a mí me interesó mucho sobre todo que generó mucha adherencia al entrenamiento y que pasados 3 años después del programa, el grupo que mantenía más el peso, curiosamente eran los que habían entrenado el entrenamiento combinado, que Claro. puede ser que porque sea más motivador, que sea más fácil de desarrollar, que no lo sé, no sabemos muy bien el motivo, pero fue el que mayor adherencia y mantenimiento tuvo. Entonces, un 50%, nosotros el entrenamiento combinado lo utilizamos casi siempre en la fase post-adaptación anatómica. Es decir, adaptación anatómica, y casi siempre metemos unos mesociclos de entrenamiento combinado. Y luego, dependiendo de la persona, o lo llevamos a la fuerza, o lo llevamos a un entrenamiento más intenso, o combinamos y hacemos un HIIT, que es un entrenamiento de alta intensidad funcional, lo llaman funcional, pero bueno, es con pesas y demás. Y bueno, pues va a depender de la persona y de la necesidad que tenga como objetivo. Y la otra pregunta que me hacías de la tumba metabólica es que claro, es que haciendo esas restricciones calóricas, ¿cómo no se...? O sea, el entrenamiento ahí, pues que vais a ver que no va a cambiar. O sea, tenemos que meter una intensidad muy elevada y hacer unas durante un tiempo esa persona a nivel metabólico se tiene que adaptar. Si es que el intestino, el sistema digestivo, que está muy poco, que está estudiado, pero se estudia muy poco en nuestra profesión, es fascinante. Uh-huh. Entonces, claro, si tú lo estás modificando de alguna manera, ¿qué pretendes? ¿Que en 3 meses se modifique eso? Es que somos muy cortoplacistas. Si esto es crónico, si lleva 30 años o si se ha puesto una operación, ¿cuánto una rotura de ligamentos, cuánto tarda? Te dicen siempre 6 meses y siempre intentan, pero voy a estar antes. Oye, pues no lo sé, a lo mejor tú necesitas un año para que Claro, esas estructuras se mantengan y se vuelvan otra vez claro. a lo que ya no va a ser normal. Claro, 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 sin duda, sin duda. Javi, dejamos en Jesús, creo que no es una pregunta que a lo mejor pueda contestar Javier porque hace referencia a dieta cetogénica y paciente oncológico. Uf, Creo que no es, eso no para es Borja, el... esa para Borja Bandera, que es especialista en eso. Y te voy a cerrar la última, Javi, que creo que es donde me has comentado que está tu línea de entendimiento ahora de esta patología, ¿no? Que es el sujeto que está... ¿Cuál es el riesgo, ¿no? De contraer o de ahora mismo la enfermedad que estamos viviendo, que es las infecciones por COVID-19, ¿no? La obesidad afecta al riesgo de sufrir problemas a nivel respiratorio. ¿Cómo afecta esto al concepto de la infección por el virus? Pues a ver, hay pocos datos, pero ya empieza a haber algún artículo que hay que tomar porque son artículos que están saliendo muy rápido, que son descriptivos en muchos casos, y lo que se está viendo es que hay un alto porcentaje de personas que por algún motivo están siendo ingresados con mayores riesgos y que tienen sobrepeso o obesidad. Entonces esto hace pensar que puede tener una relación pues con esos problemas mecánicos a nivel respiratorio o a nivel de ventilación. Tiene Uh toda -huh. su lógica, ¿no? Tú tienes una presión en los pulmones, una presión mecánica, es decir, es que no se pueden expandir lo suficiente porque hay grasa, hay acúmulo de grasa, ¿vale? Y entonces Uh -huh. no pueden hacer el trabajo mecánico bien. Pero es que además, si lo pensamos detenidamente, yo que he hecho muchas pruebas de esfuerzo a personas con obesidad, si tienen una baja capacidad respiratoria, es decir, tienen un consumo de oxígeno bajito, es Uh decir, -huh. para ser muy sencillo, su capacidad de captar oxígeno de la atmósfera
que lo transporten por el cuerpo y que se utilice es bajita, es baja. Entonces, claro, si de alguna manera ataca en alguno de los momentos, puede atacar a los pulmones, pues esa capacidad que yo voy a tener va a estar más restringida todavía. Pues Claro. tengo mayores riesgos de poder tener problemas, es lógico. Por eso es importante, aunque en algunas personas deportistas ha pasado, pues no sabemos esa carga viral de la que hablan o lo que sea, pero normalmente va a ser por ese problema. La obesidad y la función pulmonar está muy estudiada, entonces puede potenciarlo y se está viendo Claro. que cuanto más una composición corporal más alta, más elevada, pues tiene mayores riesgos. Claro, claro, sin duda. Javi, agradecerte enormemente tu disponibilidad, No, a agradecer a vosotros. todos. De hecho, Javi ahora creo que os quiere proporcionar un pequeño regalito. Ahora os voy a dejar que os lo plantee. Yo, desde aquí, emplazaros al próximo directo del Experto Responde del curso Experto Universitario de Entrenamiento Personal, que será el jueves a las 6:10 de la tarde con Sonsoles Hernández, justo la profesora que Javier hace un ratito nos ha designado, y comentaros que las inscripciones de la cuarta edición ya las tenemos abiertas. Así que muchísimas gracias, Javi. No, Bruno, a vosotros. Muchísimas gracias. Y a los que están escuchando, pues lo que te decía, en junio empieza una nueva edición del curso de planificación del entrenamiento para personas con obesidad, donde yo voy a intentar de alguna manera en más de 20 horas de formación, sesiones de consulta en vivo, temas de varios Excel para evaluar a la persona, que están, bueno, pues que se metan en Obesity, que busquen el tema arriba en el link de planificación y que, bueno, pues que si os escriben a vosotros directamente o nos escriben a nosotros diciendo yo he estado en el directo de Bruno, experto Lasalle, pues tendrán un descuento porque, bueno, pues consideramos que tienen interés y eso hay que también potenciarlo, ¿vale? O sea que ahí se lo Bueno, dejo. pues, joder, pues muchísimas gracias, Javi. Recordad, nos escribís a nosotros, nos escribís en el perfil de Obesity MS, Obesity Management School, la escuela de formación respecto al entrenamiento, a la obesidad y a la salud y calidad de vida. Y doctor Javier Butragueño, muchísimas gracias por estar con Nada, nosotros Bruno, aquí. a vosotros. Y gracias, chicos, por estar detrás de la pantalla, que sin vosotros no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos. Una Chao. tarde grande a todos. Hasta luego. Chao, chao.